Bueno, ahí estamos grabando ya. Vamos a dedicarnos entonces hoy a hablar de la gestión de proyectos. Se supone que ya hemos hecho el proceso de iniciación y ahora vamos a entrar en la parte de gestión del proyecto, es decir, cómo es que lo empezamos a planificar el proyecto para después ejecutarlo. Lo primero que vamos a ver es el WBS. El WBS, la traducción es, el significado es el desglose de tareas y en inglés es el Work Breakdown Structure, es decir, estructura del desglose de tareas y la gestión de tiempo. Las dos cosas están íntimamente relacionadas. Eh, este es el plan de trabajo que me pidió. Nuestro equipo está trabajando día y noche en otros proyectos. Asumo que dejaremos de comer, de dormir y de bañarnos para hacer este nuevo proyecto. La segunda semana estaremos hambrientos, apestosos y delirantes. Seremos animales salvajes e impredecibles, actuaremos como chimpancés, violentos y peligrosos. Este dibujo muestra que la tercera semana estaremos todos muertos. ¿Y ahora lo quieren 2 semanas? Nunca mezcles dibujos con sarcasmo. Es decir, la respuesta que tuve, si en 3 semanas van a estar todos muertos, háganlo en 2 semanas. El punto de requerimientos de tiempo es, eh, y del alcance están muy relacionados y es algo bastante inmanejable. Por ejemplo, estoy haciendo un trabajo con una universidad de, de la provincia de Santa Fe, de un curso de perfeccionamiento para gente que terminó la escuela secundaria. A mí me toca trabajar en el tema de Internet de las Cosas. Tengo un colaborador. Bueno, la experiencia que yo tengo sobre Internet de las Cosas, aparte de la experiencia laboral, es en dictar en la universidad una electiva que se llama Internet de las Cosas y Conectividad de Sistemas Embebidos, que es una electiva de 64 horas cuatrimestrales. El tiempo que dispongo en en este intento de esta Universidad de Santa Fe es de 21 horas, con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensemos ahora en este curso, imaginemos de que es un proyecto en el cual tengo toda una serie de requerimientos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un proyecto y una serie de requerimientos? Y lo que tenemos que hacer es una priorización de esos requerimientos para ver eh, hasta cuánto racionalmente puedo llegar a hacer. Porque, claro, en el papel yo puedo decir que yo construyo la Torre Eiffel en una semana. Eso en el papel lo puedo hacer. Yo puedo decir que el Empire State de Nueva York lo hago soportar sobre un punto material en el papel, pero después implementarlo es el tema. Bueno, ¿a qué voy con esto? Eh, Uno tiene que hacer sobre los requerimientos que el cliente nos pone, en este caso, lo que significa un curso de Internet de las Cosas, decir, hasta acá llego en el tiempo que me dieron, 21 horas. Con lo cual, me tengo que quedar con las cosas más importantes. Bueno, tengo un colaborador. El colaborador es un optimista, es un muchacho joven, muy optimista. Entonces, sabiendo de que el tiempo es escaso, agregó más cosas. Entonces, ¿acá qué estamos haciendo? Estamos vinculando la gestión de tiempo con el WS, de atrás para adelante. Entonces, en el WS yo voy a tener que ver cómo implemento todas las actividades que necesito. En el diagrama de tiempos voy a ver cuánto tiempo
dispongo para cada, o cuánto tiempo me va a llevar cada una de esas actividades. Entonces veo que, por ejemplo, el diagrama de tiempos para hacer el curso son 64 horas. Entonces voy a tener que hacer un diagrama de tiempos en el cual ya no sea la forma cronológica en la cual yo daría el curso, sino el orden de importancia de las actividades que tengo que desarrollar en el curso. Con lo cual, cuando llegue al tiempo que ha sido prefijado, ahí corto. ¿Está claro lo que digo? ¿Hay alguna duda sobre esto? No, está perfecto. Perfecto. Con lo cual, entonces, yo en el WS voy a tratar de, primero, hacer un WS de cómo haría yo todas las actividades, vinculándolas, después vinculándolas en forma secuencial. Para terminar, para empezar la tarea 2.3.1, tengo que haber terminado la tarea 1.5.3. Ahí estoy haciendo una vinculación temporal, una dependencia temporal. Ahora, lo que yo tengo que hacer ahora es un WS teniendo en cuenta no la secuencia temporal el orden cronológico, sino el orden de importancia. Con lo cual, la vinculación entre el desglose de la tarea y el diagrama temporal, el diagrama de Gantt, toma otra importancia. Tengo este tiempo serrucho hasta acá. ¿Con qué criterio? Con el criterio de hacer lo más importante. Fíjense que no me sirve el diagrama de Gantt normal que yo haría para un proyecto, porque en el diagrama de Gantt normal, si lo hago, en una de esas me quedan actividades que son importantes para el producto final que yo quiero obtener, para el proyecto que quiero desarrollar, me quedan sin realizar. Por lo tanto, tengo que rehacer el WS pensando en qué es lo importante y ordenarlo en forma criteriosa de acuerdo a la importancia para ver dónde serrucho de acuerdo con el tiempo disponible. Es muy, eh, acá es muy importante actuar con honestidad intelectual. Lo he dicho muchas veces. Honestidad intelectual significa, acá hay plata de por medio, con lo cual, habiendo plata de por medio, no me puedo embanderar con un proyecto que me gustaría a mí que esta noche estuviera ya funcionando la pizzería. No me alcanza con eso, sino que tengo que buscar la forma en la cual se complete el proyecto en el tiempo, o al menos lo imprescindible para arrancar a producir pizzas, y después agregaré, cuando esté ya la pizzería funcionando, agregaré cosas como por ejemplo la instalación de la heladera en la cual van a estar las cervezas, que seguramente la gente me va a comprar cuando yo empiece a vender pizzas. Entonces, eso eh, lo tengo que tener en cuenta, por supuesto, pero en un distinto orden de prioridades. Eso lo puedo hacer cuando la pizzería ya está funcionando. Eh, EM2. ¿Qué significa EM2 en tu línea de tiempo? EM2 es el error de management número 2. Usualmente eso ocurre alrededor de la tercera semana. Nosotros no consideramos ningún error de management. Ese es el EM1. Entonces, los errores de management significan pedir cosas que son imposibles de cumplir, no dar los recursos necesarios. Esos son los errores de management. Esos los tenemos que evitar. Sobre todo en este caso, que ustedes van a estar trabajando en un proyecto entre ustedes, tienen que tener en cuenta tienen que considerar todos los posibles errores de management. Es decir, ni ser sumamente laxos en el manejo de los tiempos, porque van a perder motivación, eh, y también, por otro lado, no ser demasiado optimistas y decir que todo se puede hacer en el tiempo previsto. El tema de motivación es algo muy importante y que debemos tener en cuenta. En este momento,
eh, por ejemplo, en el tema educativo, la motivación está siendo tenida en cuenta, por ejemplo, por el uso de inteligencia artificial. Pregunta, ¿qué experiencia tienen ustedes en inteligencia artificial? Usarla, no, no experiencia tal vez ¿Usarla qué académica. significa? ¿ChatGPT? Sí, o Copilot, yo uso más Ok. el de Microsoft, la verdad. Bien, a mí personalmente me gusta más Copilot. A través del uso en el Edge, en el navegador Edge. Sí. Me parece, en lo personal me gusta más. Aparte es el GPT-4, mientras que ChatGPT es el 3.5. Bien. ¿Han elaborado políticas de cómo hacer los prompts, es decir, las preguntas que le deben hacer a ChatGPT? Sí, sí, no, yo lo uso mucho, yo uso mucho regular expressions en el laburo y o sea, sirven para, son una parte de un lenguaje de programación, podría decirse, que es bastante molesta, la verdad nunca logré aprendérmela y es bastante difícil. Y siempre se lo pido a Copilot o a GPT porque siempre lo hace bien y sabe entenderlo, pero sí con el tiempo uno va aprendiendo cómo pedirle cosas para que no, eh, para, supongo que a modo de prueba y error, va, por lo menos en mi experiencia lo Bueno, que se llama prueba y te error. hago una sugerencia. Probá Prompt Perfect, que te va a dar ideas de cómo tenés que preguntar para obtener el resultado que buscas, para mejorar la forma de preguntarle a ChatGPT o a Copilot. Bueno, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene esto? Es decir, no me quiero ir de tema, eso si querés después lo charlamos al terminar la clase. Cuando yo estoy haciendo un proyecto, el tema de la motivación, por ejemplo, un proyecto educativo, el tema de la motivación es fundamental. En una época, la motivación era violenta, es decir, en la época, qué sé yo, en la época que yo estudiaba, eh, era posible de que los maestros, bueno, no, a mí no me tocó, pero me contaron que los maestros le daban reglazos a los alumnos cuando no estudiaban, cuando se portaban mal y todo eso. Desde el punto de vista organizativo, eso era motivación, porque yo me iba a esforzar como para que el maestro no me diera un reglazo. Bueno, ¿ustedes vieron The Wall, la película de Pink Floyd? No, no la vi. No, no. Bueno, es buena para verla de cómo se utilizaba esos métodos coactivos en alguna época de la educación. Eh, Castigos físicos para quien no respondía. Eso es una forma hoy en día inaceptable de motivación. La motivación tiene que existir en un proyecto, porque si no lo vamos a hacer a desgano. Entonces, tenemos que ser hábiles como para buscar en ese proyecto algo que nos motive. Puede ser inclusive el factor económico. Tengo que parar la olla, entonces, bueno, ese es un motivo suficiente como para motivarme y que esté activo tratando de mantener mi empleo y la continuidad de la empresa. Hemos estado trabajando nosotros en la primera etapa, que es el proceso de iniciación. Ahora estamos hablando de la gestión de proyectos, es la parte de planificación. Concluimos de que hemos primero aceptado que el proyecto se puede hacer, lo hemos en charlas con el cliente, los hemos
depurado y hemos logrado un fin explícito, claro, del objetivo del proyecto, que lo hemos plasmado en el acta constitutiva del proyecto, en donde está claramente definido el alcance del proyecto. Y después toda una serie de consideraciones que figuran en el PMBOK que uno puede llegar a incorporar en el acta constitutiva del proyecto. Ahora comenzamos con la planificación. ¿Cómo es que una vez que decidí que lo voy a hacer, cómo es que lo voy a hacer? Tengo que tener en cuenta la descripción lo más detallada posible de las tareas que tengo que hacer. Recuerden que arrancamos de un coso, dijimos que el coso estaba compuesto de cositos. Los cositos estaban compuestos de decicositos, los decicositos de centicositos, de milicositos, y así sucesivamente, hasta llegar a una actividad que esté en el orden de 80 horas hombre. Ese es el entorno del límite hasta donde tengo que desgranar. Ese es el desglose de tareas. Cuanto más detallado sea el desglose de tareas, más fácil va a ser la implementación. Si tengo que hacer, por ejemplo, software, tengo que definir la tarea 2.3.1 va a ser una función de entrada que lea el teclado y que ese dato sea almacenado en una posición de memoria. Datos de entrada, lectura de teclado en la posición de memoria tal, nombre de la posición de memoria. El procesamiento es utilizar las funciones tales como para determinar de qué tecla se trata y en base a la tecla que se trata, disparar un parser que genere una serie de rutinas de acción. Entonces, entrada, valor de la tecla, salida, distintas rutinas de acción. Ejecución de distintas rutinas de acción. Próximo estado, tal otro. He dicho algo que ustedes no manejen, me parece que la parte de parser la deben manejar ustedes por razones laborales, ¿o me equivoco? ¿Hola? No, yo particularmente no. Eh, ¿Máquinas de estado? lo vimos en, en alguna materia, seguro, pero no, no. Pero no lo han usado. No, no, salvo en electrónica digital, no, no. Bueno, entonces rebobino. Lo digo de otra manera. Olvidemos todo lo que dije hasta ahora. Dijimos entonces que vamos a llegar a tareas que correspondan a una duración o un esfuerzo de aproximadamente 80 horas hombre. Cuanto más detallada sea la descripción de lo que tiene que hacer cada tarea, más fácil va a ser implementar. Por ejemplo, definir las variables de entrada, opresión de una tecla, las variables de salida, representar esa tecla, escribir el valor de esa tecla en una posición de memoria y describir el procedimiento. El procedimiento será en este caso utilizar una función que me permita leer las teclas y generar una reacción, un efecto que corresponda a la ejecución de una determinada función. Que me permita, o por ejemplo, mover el cursor a una posición y escribir una letra, o presentar un texto en pantalla, o lo que fuera. Entonces, variable de entrada, teclado. Variable de salida, escribir la variable en la variable de salida que tengo definida, el nombre de la variable, el valor de la tecla.
y la dirección de la función que va a tener que ejecutarse por el hecho de haber oprimido una determinada tecla. Para arriba, para abajo, para el costado izquierdo, para el costado derecho. En el medio, describir qué es lo que tengo que hacer. En el medio, describir qué es lo que tengo que hacer. Insisto en esto, es muy importante. Cuanto más tiempo yo, abro comillas, pierda, cierro comillas, en describir en detalle el WBS, más tiempo voy a ganar en la ejecución de cada una de las actividades del WS. Utilicé la palabra pierda porque intuitivamente, lo cual está mal, creemos de que estoy perdiendo tiempo y no estoy perdiendo tiempo, estoy invirtiendo tiempo, porque cuando estoy haciendo el WS lo más detallado posible, lo que voy a estar haciendo es teniéndolo todo fresco en la cabeza y cuando lo escriba, si soy lo suficientemente criterioso, cuando tenga que ejecutar ese renglón del WS dentro de 3 semanas, ahí lo voy a tener bien descrito. Eso de confiar en la memoria, claro, era así, eso nos lleva a un camino complicado porque dentro de 2 semanas o de 3 semanas no nos vamos a acordar con la frescura que tenemos en este momento y el ímpetu que tenemos en este momento de estar escribiendo qué es lo que queremos hacer, no voy a tener tiempo, no voy a tener la posibilidad de recordarlo. Entonces, en el WS lo tengo que hacer todo de un tirón. Que después lo pueda modificar, de acuerdo, pero siempre con el mismo criterio, de que sea lo más detallado posible. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro. Perfecto. El WS no lleva tiempos ni orden de precedencia. Es decir, en el WBS, no voy a decir esta tarea se hace antes de esta. El WS es atemporal en el sentido que no están vinculados los tiempos. Luego viene la gestión de tiempos. Normalmente cada rayita en el diagrama de Gantt va a corresponder a un renglón del WS, pero no está en el WS la gestión de tiempos. Y después vamos a ver algunos ejemplos, vamos a continuar con algunos ejemplos. Entonces, lo que hemos visto nosotros hasta ahora, la primera columna de esta tabla que nos provee que nos provee el PMBOK, la primera columna corresponde al grupo de procesos de iniciación. Ahora estamos en el grupo de procesos de la planificación, en el cual lo primero que viene es el gerenciamiento del alcance, del plan del alcance, después requerir los requerimientos, definir el alcance del proyecto. Ahí estamos ya en la parte de planificación. Y ahora, en base a esto, en la misma columna, vamos a arrancar con el desglose de trabajo, la estructura del desglose de trabajo y la gestión de tiempo. Este es nuestro objetivo en el día de hoy. Entonces, crear el WS, planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, luego vendrá secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. Estamos, fíjense, todo lo que viene en este proceso de planificación. Después vendrá planificar la gestión de costos, estimar costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de calidad, recursos de las actividades, digamos, esta columna nos va a llevar bastante tiempo de nuestro curso. Bien, entonces, planificar la gestión del alcance dentro de la descripción general. Esto está sacado del PMBOK directamente. Descripción general de la gestión del alcance del proyecto. Planificar la gestión del alcance
entradas, acta constitutiva del proyecto, plan para la dirección del proyecto. Fíjense que nosotros hemos trabajado en el acta de la constitución del proyecto y ahí tiene que venir el plan para la dirección del proyecto, es decir, las directivas para dirigir el proyecto. Es decir, tendrá que haber un manual de procedimientos en los cuales se nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en tal circunstancia, en cada circunstancia. Los factores ambientales de la empresa significa el microcosmos de la empresa, en el cual seguramente tendremos planes para la dirección del proyecto anteriores, o deberíamos tenerlo. Con esos planes para la dirección del proyecto anteriores ya tenemos una serie de consideraciones de cómo actuar en determinadas circunstancias. Se corta la luz. ¿Qué tengo que hacer cuando se corta la luz? ¿Qué tengo que hacer si se corta el agua? ¿Qué tengo que hacer si hay un corte de calles por un accidente? Eso, aunque parezca mentira, tiene que estar estipulado en lo que llamamos nosotros los factores ambientales de la empresa. Y después, activos de los procesos de la organización. Es decir, si ustedes recuerdan en el barrido que hicimos en la primera clase, la última etapa de todo consistía en el proceso de cierre en el cual almacenaba yo los resultados de este proyecto, las cosas que volvería a hacer y las cosas que no haría ni por casualidad. Eso es lo que llamamos los activos de los procesos de la organización. Entonces, estas son las entradas. La salida, ¿cuál va a ser? Plan para la gestión del alcance, plan de gestión de los requisitos. Eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. Y en el medio está el procedimiento, tomando esas entradas para generar esas salidas. Y ahí viene el punto 2, que vamos a ver que bastante se repite como si fuera un sello en todo lo que viene a continuación. Entonces, ¿qué viene? Herramientas y técnicas son la función de transferencia, volvamos a la teoría de los circuitos, la función de transferencia de las entradas para generar las salidas. Juicios de expertos. Recuerden que habíamos dicho en varias oportunidades que tenemos que estar preguntando a gente que sabe, que en una de esas le vamos a tener que pagar a esa gente que sabe. Lo tenemos que tener, por supuesto, en consideración en la estimación de costos tenemos que saber buscar a la gente que sabe para resolvernos los problemas. No debemos tomarlo como un gasto, sino que debemos tomarlo como una inversión. Después vienen las salidas, perdón, me equivoqué, análisis de datos, eventualmente reuniones para producir las salidas, que sería la gestión del alcance. La gestión del alcance es cómo hago para resolver lo que me está exigiendo el proyecto. Acuérdense que el alcance era la descripción de qué es lo que tengo que hacer. En el ejemplo que habíamos utilizado en la clase anterior, era la sala de conferencias de la oficina de la Ciudad de México, bueno, ese era el alcance del proyecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar con esto? Vamos a crear la EDT/WS. Entradas, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de organización. Fíjense que estoy bastante replicando lo que me figura anteriormente. Solamente que en lugar de el acta de la constitución del proyecto, que me aparece en 5.1, acá lo que voy a tener que hacer es, en esta etapa, utilizar documentos del proyecto. Texto. Salidas, línea de base del alcance, actualización a los documentos del proyecto. Es decir, que en cada etapa que yo voy a estar desarrollando, fíjense, donde me dice validar el alcance, donde dice controlar el alcance, me viene como último punto en el último renglón, actualización de a los documentos del proyecto. Siempre que modifico algo, siempre
que doy el ok de algo, tengo que generar un documento que diga, llegué a este punto y estoy de acuerdo en esto o tengo que modificar esto. La salida es entonces línea base del alcance, actualización a los alcances, a los documentos del proyecto. Y en el medio voy a tener herramientas y técnicas. Juicio de expertos, descomposición. Descomposición significa el WS, los cositos, decicositos, centicositos, milicositos del coso total que quería hacer. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ah, perfecto. Va bien, va bien. Acá tenemos alcance del producto y del proyecto. Acá tenemos los proyectos con enfoque predictivo, proyectos con enfoque adaptativo o ágil. Lo que hemos visto en la clase anterior. En el caso del el alcance del producto es qué es lo que queremos hacer, el producto que queremos hacer. El alcance del proyecto es cómo vamos a hacerlo. El WS describe el trabajo a realizar para completar el proyecto. Es básico para cumplir los objetivos. Es el punto de partida para la planificación. ¿Por qué? Porque me va a permitir definir roles y responsabilidades. Cuando yo hago el WS, voy a ver que necesito un experto en radiofrecuencia, un experto en comunicaciones digitales, un experto en, bueno, cada uno de ellos será jefe de un sector dentro del proyecto. ¿Y cuál va a ser la responsabilidad de cada uno de ellos? Me vas a tener que entregar tal cosa, me vas a tener que entregar tal otra cosa. Tal documento, tal prototipo, elegir un software para hacer un desarrollo. Eso también me va a permitir el WS asignar tareas a los miembros del equipo y también relevar información durante la ejecución. Me doy cuenta que la herramienta que elegí para el diseño de los circuitos impresos es inadecuada porque necesito trabajar, me doy cuenta que necesito trabajar con más de 4 capas en el circuito impreso y el software que elegí no me sirve. Conclusión, tendré que hacer un documento que diga modificar el software, comprar un software que me permita trabajar con 6 o 7 capas. Eso es entonces relevar información durante la ejecución. Genero un documento diciendo hubo un error en la elección del software, eh, no me sirve para situaciones complejas el software que estaba utilizando. Y a su vez, también me va el WS comunicar el estado del proyecto, porque voy a ir marcando dentro del WS las etapas que se han ido ejecutando, cambiándole de color. Voy a poder hacer, por ejemplo, un diagrama de tortas diciendo en distintos colores. En color verde, por ejemplo, lo que está ejecutado, en color amarillo, lo que está en tiempo de ser ejecutado, en color rojo, por ejemplo, lo que está retrasado, en un diagrama, en una torta. Y en otro color, por ejemplo, en azul, lo que me... Eso significa la comunicación del estado del proyecto. Entonces, cada vez que voy ejecutando una tarea, la pinto de verde y eso lo incorporo directamente en el Project Manager a un diagrama de torta. Sabemos lo que es un diagrama de torta, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, yo a veces me embalo diciendo cosas. Si hay algo que ustedes no manejan, como fue cuando antes dije parser, o como ahora digo diagrama de torta, si no lo llegan a manejar, me paran y lo tratamos de aclarar de la forma más fácil y rápida posible. El WS desglosa el trabajo en actividades, cubriendo el 100% del proyecto y sin duplicar ninguna actividad. El WS, importante, cubre el 100% del proyecto. No puedo decir
esta parte del WS la hago más adelante. Aún cuando use una metodología ágil, tengo que hacer en el WS. Tengo que abrir la posibilidad en el WS de que sea modificada lo que viene a continuación. Pero el WS lo tengo que escribir. Y desarrollo del software de manejo del generador de radiofrecuencia. En el punto 2.5 deberá ser, supónganse que estamos utilizando metodología ágil, modificar los requerimientos de acuerdo con los resultados, modificar o no los requerimientos con los cuales arrancamos el punto 2. Entonces, ¿puedo usar metodología ágil? Sí, pero entonces la tengo que aplicar a cada uno de los ítems. Por ejemplo, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahí dentro tendré 2.1, 2.11, 2.11 y así sucesivamente. Pero al final de todo tendré que tener un ítem que sea reconfigurar este punto utilizando metodología ágil. ¿Estoy contestando la pregunta que me habían hecho al principio de la clase? Sí, sí, está bien. Sí. Bien. Bueno, acá vemos, imaginemos que acá tenemos lo que vemos acá, proyecto nivel 1 es el coso. Componentes nivel 2 son los decicositos. Entonces acá tomamos como si fuera un rompecabezas, tomamos una de las piezas del rompecabezas y la armamos, la descomponemos en componentes de nivel 3. Serían los centicositos. Y seguimos más adelante. Llegamos a los paquetes de trabajo en el nivel N, que serán los centicositos, los milicositos, los nanocositos o lo que sea. ¿Mm? Esto está bien descrito en el Project Management for Dummies. Entonces, el WS es una tarea crítica para la planificación y hay que hacerla con mucho cuidado y siempre insisto, aunque parezca reiterativo, con mucha honestidad intelectual. Y deberé contar con el asesoramiento de expertos. Bueno, entonces en el WS, ¿qué tengo? Entradas, dijimos, el plan de gestión del alcance, la declaración del alcance, documentos, requerimientos, factores coyunturales de la organización, procedimientos de la organización. Estas son las entradas. Estos son sobre lo cual me tengo que basar. Si los documentos, los factores coyunturales de la organización y los procedimientos de la organización es lo que llamamos el microclima de la organización. Herramientas y técnicas, descomposición y opinión de expertos. Salidas, alcance establecido, documentos de actualización del proyecto. Es decir, documentos de actualización del proyecto que me permiten realimentar. Si yo realimento, si modifico algo, tengo que ejecutar nuevamente todo ese ítem que modifiqué. Es decir, si yo decía, tengo que tomar tales cosas, utilizar tal función de transferencia para generar, si modifiqué alguna de las entradas, tengo que hacer todo el procedimiento para generar las salidas nuevamente. Es decir, no puedo modificar algo y no analizar las consecuencias. Esto es muy importante. Recuerden la opinión de expertos. Recuerden la opinión de expertos. Es una inversión. Siempre vamos a tener que contar con el asesoramiento de expertos, que nos van a permitir ganar tiempo. Armar el WS implica trabajar con el alcance del proyecto, es decir, qué es lo que incluye y excluye el alcance del proyecto.
¿qué es lo que tengo que hacer? Son las sentencias del alcance del proyecto. Cada uno de los renglones, cada uno de los ítems, cada uno de los párrafos del alcance del proyecto. Trabajar con los requerimientos, la documentación completa de lo que tengo que hacer, la cultura de la organización, es decir, procedimientos, templates, registros y lecciones de proyectos previos. Puede ser que dentro de la empresa tengamos un template como para escribir los informes, o que tengamos una tabla en la cual tengo que ir escribiendo cuáles han sido las modificaciones que se han ido generando. Y también, por supuesto, las lecciones que nos dieron los proyectos previos. Entonces, ¿cómo puedo hacer el WS? Según las fases. Por ejemplo, para hacer la versión del software 5.0, tengo la planificación, reuniones y administración. Los requerimientos del producto es un software con documentación del usuario, que es lo que el usuario va a tener que usar o leer para saber utilizar el software con material de entrenamiento. Siempre tengo que poner ejemplos de cómo es que se utiliza el software en este caso. Diseño detallado del software, documentación del usuario, material de entrenamiento. Fíjense que esto se está repitiendo continuamente en cada una de las etapas. Implementación, usando software con documentación del usuario, material de entrenamiento. Integración y ensayo, porque seguramente hay distintas partes desarrollado por distintos sectores de la empresa del software, hay que integrarlo. Documentación de usuario, material de entrenamiento. O bien, es decir, entonces, una opción dijimos que es según las fases. Otra opción es de acuerdo con los entregables. Entonces, si quiero hacer un vehículo aéreo, la gestión del proyecto, ingeniería del sistema y actividades del project manager, capacitación, documentos, vehículo aéreo, propiamente dicho, en el cual tenemos la estructura, motor, sistema de comunicaciones, sistema de navegación, sistema de control de incendios. Luego tenemos el equipo de soporte, el edificio, la locación en la cual vamos a trabajar, ensayo y evaluación. Bueno, esta es otra forma de hacer el WS. ¿Cuál me conviene? No hay una regla general. Es bueno a veces, hasta tanto ya tenga experiencia como para mirando el proyecto, ver cómo me conviene hacer el WS, probar al principio con más de una opción. Entonces, el WS es el centro del mapa del proyecto. Acá tenemos para el WS, para lo cual tengo que tener el alcance del proyecto, perdón, el gerenciamiento del alcance del proyecto, el alcance del proyecto, los requerimientos que le he pedido al cliente, las características de la empresa que intervienen también, y esto me permite validar el alcance. Validar el alcance significa si lo puedo hacer, hasta el momento lo puedo hacer. Cuando creo el WS, puedo modificar documentos del proyecto. Es decir, actualizar documentos del proyecto. Actualizar también, por ejemplo, el plan de gerenciamiento del desarrollo del proyecto, las actividades, los costos, el presupuesto, los riesgos y el análisis cuantitativo de riesgos. Es decir, cada vez que creo el WS y produzco una modificación, tengo que pasar por todas estas etapas. Documentación del proyecto y modificar todos estos ítems. Es decir, que no puedo dejar al hacer una modificación en el alcance del proyecto porque me doy cuenta que no llego o porque me produciría un gasto demasiado importante cumplir con un requerimiento del proyecto o que quedó desactualizado porque la tecnología migró y ya me lo incluye, por ejemplo, el uso de lo que para mí era algo importante de desarrollar, la tecnología migró y ya queda incluido.
esa modificación no puede ser aislada, sino que tiene que ser tenida en consideración para cualquier eventualidad que venga posteriormente. Por entregables. Bueno, el WS por entregables, quiero hacer una bicicleta. ¿Qué tengo en la bicicleta? Tengo el cuadro con el manubrio, tengo las ruedas, tengo el asiento, tengo los pedales, tengo los frenos. Bueno, el PMBOK es una buena referencia para utilizar. Y acá tenemos bicicleta. Y acá lo voy a dividir entonces el WS por entregables. Cuadro, bielas, es decir, pedales, ruedas, frenos, cambios, armo todo y acá tengo el gerenciamiento del proyecto. Cuadro significa el cuadro propiamente dicho, es decir, la parte azul que habíamos visto recién en el dibujo. El manubrio con las horquillas para los frenos y el asiento. Tenemos los pedales, las ruedas delantera y trasera, los frenos, los cambios. Fíjense que acá, de acuerdo, estamos diciendo el nivel, lo estamos también cuantificando con el color. Cuanto más oscuro sea, más arriba está en el nivel del desarrollo. Entonces, el más oscuro de todos es la bicicleta. Fíjense, acá tengo gris oscuro, gris, y acá tengo gris claro. Y fíjense que eso se pone en manifiesto también con la numeración. Entonces, la integración es cómo hago el concepto de integración, el diseño de la integración, el ensamble y los ensayos. Ensayo de partes, ensayo del producto y ensayo con clientes. Y acá fíjense que eso también se pone de manifiesto con 1641, 1642, 1643. Esto es entonces un WS por entregables. Eh, para establecer el nivel razonable del detalle, ajustar una tuerca. No, ajustar una tuerca no entra como un ítem del WS. Se suele desglosar toda tarea que implique más de 2 semanas o más de 80 horas por persona. Este es el límite razonable al cual tengo que llegar. Más abajo de esto, y bueno, ya no se justifica. Ajustar una tuerca no puede ser una tarea del WS. ¿Preguntas? No, estamos bien. No. Para hacer un buen WS hay que involucrar a quienes trabajarán en el proyecto. Esto se asocia con lo que dijimos opinión de expertos. Y bueno, si yo voy a trabajar con gente experta en radiofrecuencia que se va a encargar del diseño de la parte de radiofrecuencia, y tengo que convocarlos obligatoriamente. Analizar WS de proyectos similares. Es decir, lo que llamábamos nosotros antes el microclima o la filosofía de la empresa o el historial de la empresa, como sea, el archivo de la empresa, ver WS de proyectos similares. Actualizar el WS, realimentar siempre que hago alguna modificación y analizar las consecuencias de esa modificación, no quedarme con la modificación sola, establecer suposiciones sobre tareas inciertas y recordar que el WS identifica los entregables, pero no indica su orden cronológico. Ni el orden cronológico ni la duración de las tareas. Supongamos en el caso del software, tenemos la implementación del proyecto, gerenciamiento del proyecto, requerimientos, diseño en detalle del software, construcción del sistema, pruebas, la puesta en funcionamiento de la entrega al mercado y el soporte. Este sería otro ejemplo de lo que sería un WBS ahora
no por entregables, sino por funciones. El WS puede ser incremental. A medida que se avanza en detalle, se incrementa el WS. Es decir, lo puedo ir modificando a medida que se incrementa el WS. Ojo, esto no se tiene que confundir como que voy haciendo el WS a medida que voy avanzando. Recuerden que el WS tiene que abarcar, lo pusimos bien grandote hace un ratito, el WS tiene que abarcar la totalidad de las tareas del proyecto. Después sí, incrementalmente lo puedo ir ajustando. Bueno, ¿cómo lo presento? Bueno, una forma de presentar el WS es a través de un diagrama, se lo suele llamar a veces en forma coloquial, diagrama de ravioles. O bien se puede presentar el WS por medio de numeración. Y acá vemos que cada vez que aparece un ítem más en la numeración, voy entrando más en detalle. Eh, entonces, ese mismo WS lo estoy presentando de otra forma, a través de numeración. O bien, por ejemplo, diagrama de jerarquía. El que hemos visto es el diagrama identado, eh, con número de ítems, y después también diagrama de burbujas. El diagrama de burbujas es una forma de trabajar también lo que habíamos visto antes, que era el diagrama de ravioles y el diagrama de jerarquías. Hay un libro que habla en detalle de cómo hacer el WS. Para el caso en el cual uno esté trabajando en una estructura empresarial al que le da la jerarquía, que está trabajando con proyectos grandes y que le da la jerarquía necesaria al WS, en ese caso recomiendo este libro, que también está generado por el PM, el Project Management Institute. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, hasta acá estamos bien. Vamos con la gestión de tiempo. Por supuesto que el desarrollo del proyecto, que se supone que ya hemos hecho con el WS lo más detallado que fuera posible, eh, requiere una gestión de tiempo. Hay dos cosas en lo que es la gestión de tiempo: la secuencia y la duración. La secuencia es qué tarea tiene que estar terminada para empezar la siguiente, o, dicho al revés, para empezar una tarea, cuáles anteriores tienen que estar terminadas, o eventualmente en desarrollo. Y a su vez, en todas las actividades, la duración. Esto es en la gestión de tiempo. La gestión de tiempo se basa en el WS. De hecho, los ítems que van a aparecer en la gestión de tiempo son ítems, la numeración la misma que teníamos en el... la numeración es la misma que teníamos en el WS. Este ejemplo lo habíamos visto en la presentación,
Si hay 10 tareas de una semana cada una, ¿cuánto se tarda en terminarlo? Bueno, no tenemos forma de saberlo si no conocemos el diagrama temporal de las actividades para que, de acuerdo con eso, sepamos la duración total. También el diagrama de flujo del proyecto, el orden que se van a realizar las tareas. Y acá nos aparecen distintas alternativas de la planificación. Los hitos son, dicho de una manera coloquial, los entregables. El hito es, por ejemplo, arrancar el proyecto. El ítem es terminar el proyecto. El hito es terminar el desarrollo del software. El hito es terminar el desarrollo del hardware. Las actividades son las tareas realizadas durante el proyecto y la duración es el tiempo requerido para hacer cada actividad. Entonces, el diagrama de flujo del proyecto es hito. Fíjense que la forma de representar los hitos en el diagrama de tiempos del proyecto es por medio de doble línea, duración cero, y acá tenemos una actividad que la llamamos actividad 1 que dura 10 días. Profe, Sí. no está compartiendo pantalla. Perdón, perdón, verdad. Bueno, entonces, lo importante es el Activity on Node, que vendría a ser el diagrama de flujo del proyecto, nos marca los hitos con doble traza, duración 0, la actividad que vincula dos hitos, o pueden ser más de una actividad vinculando dos hitos entre sí. Acá tenemos, por ejemplo, hito inicio, hito fin. Perdón, profe, yo todavía no veo la pantalla, no sé si es mi Epa. problema o... Yo tampoco. Ahora, Ah, ahora sí, ahí va. decía entonces, el hito inicio, el hito fin, y tenemos varios caminos para ir del inicio al fin. Lo que tenemos que ver es cuál es el camino que define la duración total del trayecto desde inicio hasta fin. En este caso tenemos actividad 1, actividad 2, la suma me da 6 unidades de tiempo. Por este otro camino, actividad 3 más actividad 4 más actividad 5 me da 6 unidades de tiempo. Y veo este otro camino que es el que me da 7 unidades de tiempo. Entonces, la duración de este tramo de proyecto está dada por la suma de las duraciones de las tareas, de las actividades que están dentro del camino crítico. ¿Por qué se lo llama camino crítico? Porque cualquier cambio en la duración del camino crítico me altera la duración del trayecto. Si la actividad 1 pasa a valer 6 unidades de tiempo, el tiempo necesario para ir desde el hito inicio hasta el hito fin va a ser en ese caso 6 más 2, 8. Es decir que se me demora la duración de este tramo del proyecto por el hecho de que una de las actividades del camino crítico se incrementa. Si se disminuye, no necesariamente eso significa que vaya a disminuir la duración del proyecto. Por ejemplo, si la actividad 5, perdón, la actividad 1 en lugar de durar 5 dura 2, no resulta que la duración total sea de 4, sino que va a depender de este camino que me va a estar fijando 1 más 3 más 2, 6. Es decir que la modificación de algunas de las actividades del camino crítico me va a producir seguramente modificaciones en la duración del trayecto de inicio a fin, pero no hay una relación lineal.
tengo que tener en cuenta que las actividades que no se encuentran dentro del camino crítico, por ejemplo, la actividad 3, la actividad 2 y la actividad 4, el incremento de estas actividades puede hacer que se haga crítico otro camino. Por ejemplo, si la actividad 2, en lugar de durar 1, pasa a durar 3, entonces el camino crítico pasa a ser el que tiene en cuenta la actividad 2. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Supónganse ustedes que estoy detectando que la actividad 5 está llegando cercano, está por ejemplo en 1,5 en la de unidades de tiempo de ejecución y que me falta más de lo que correspondería a media unidad de ejecución. Entonces, ¿qué puedo hacer? Solicitar ayuda al personal que está en la actividad 2 para que me dé una mano para llevar adelante la actividad 5, o a la gente que está en la actividad 4 o a la gente que está en la actividad 3. El riesgo es que si descuido las actividades 2, 3 o 4, el camino crítico puede ser otro. Entonces, es todo un juego bastante cuidadoso que tengo que hacer para manejar eh, los tiempos, las duraciones y a quién le voy a pedir ayuda como para tratar de corregir algún error o algún riesgo que se me ha producido en las actividades dentro del camino crítico. Pues el camino crítico es la secuencia de mayor duración. Los no críticos son secuencias de actividades que pueden demorarse y no retrasan el fin del proyecto. El slack time es el máximo margen de un camino no crítico. Es decir, en el ejemplo anterior, ¿cuál será el slack time del camino de arriba? Decimos que el camino crítico dura 7 unidades. El camino de arriba, 6. El de arriba dura 6. ¿Cuál es el slack time? Lo que en el barrio decíamos cuando era chico, yo el changüí, Tenés una unidad de tiempo. una unidad de tiempo. Lo mismo pasa por el otro camino. Ese sería eh, cuánto puede cambiar alguna de las actividades que están en los caminos no críticos sin hacer que lleguen a ser críticas. El earliest start date se refiere al inicio de una actividad más temprano. Y el earliest finish date, las siglas serán ESD y EFD, se requieren también a la terminación más temprana de una actividad. Y el latest start date es el tiempo más tardío posible para iniciar una actividad. Y el latest finish date lo mismo. Desde acá tenemos inicio, fin, tiempo de reserva, tomo tiempos de reserva, que sería ese slack time que hemos mencionado, que sería cuánto podría llegar a demorarse la actividad precedente como para que, o las actividades que se encuentran en ese camino, como para que no lleguen a ser críticos. El camino crítico es el que va de inicio a fin y que está en este caso marcado en negro. Bueno, el método del camino crítico determina ayudar el cronograma del proyecto. Lo que tengo que hacer es entonces trabajar sobre el camino crítico, si es necesario, como para achicar la duración de los ítems de las actividades del camino crítico y de esa manera reducir el tiempo de duración total del proyecto. Si hay que optimizar digamos, tenemos que poner mayor atención en las tareas, en las actividades del camino crítico, porque cualquier demora que se me introduzca en el camino crítico me va a demorar el proyecto. Si se quieren evitar sorpresas, hay que monitorear aquellos caminos que están cerca de ser críticos, próximos, que el slack time es pequeño. Y si existe más de un camino crítico, hay que tener en cuenta todos los caminos críticos posibles y hacer el mismo análisis para todos los caminos críticos o para todos los caminos que están cercanos a ser críticos. Hay dos formas de hallar el camino crítico, desde inicio hasta fin o de fin a inicio.
en este caso, que es un diagrama muy simple, nos da el mismo esfuerzo de uno a otro. Y acá tenemos entonces el mismo Activity on Node en el cual estamos marcando los earliest start y earliest finish con valores que serían B1, E5 y así sucesivamente. Y de esa manera tengo con el slack 0 en la actividad 1 y en la actividad 5 porque son los que forman el camino crítico. Entonces, esta es una forma más detallada de tener el diagrama que hemos visto recién. El PMI lo muestra también de esta manera, es la misma información que vimos antes. También hay restricciones para cómo se hacen los diagramas de la Activity on Node. Por ejemplo, en este caso es que para comenzar la actividad B, tiene que terminar la actividad A. Dice finish to start, terminar la actividad A para empezar la actividad B. Acá es empezar para empezar, es decir que empezar la actividad A para empezar la actividad B, porque se hacen simultáneamente. Finalizar para finalizar, es decir, cuando termino la actividad B, también termino la actividad A. Y acá sería empezar para finalizar, empezar la actividad A para terminar la actividad B. Por ejemplo, escribir un borrador y corregir el borrador. Start to start. Para empezar a corregir el borrador, tienen que pasar 15 días desde que empecé a escribir el borrador. Y bueno, y esto se vuelca en un diagrama, ahora ya es más ejemplificativo, de acuerdo con lo que nos indica el PMBOK, de qué actividades tienen que comenzarse en forma simultánea y qué actividades tienen que terminar para empezar otra. Bueno, hay otra forma de dibujar el diagrama, que es a través de un diagrama de nodos, en el cual se marca, es la misma forma, es la misma información, pero volcada en otra forma. Bueno, vamos a usar el ejemplo de un picnic. ¿Cómo organizar un picnic? Ya lo habíamos visto, lo vamos a repetir rápido y vamos a irnos a la parte interesante. Actividad 1, cargar el auto. Usted y su amigo. Duración 5 minutos. Actividad 2, sacar dinero del banco. Usted. Actividad 3, armar los sándwiches de huevo, su amigo, 10 minutos. Manejar hasta el lago, usted y su amigo, 30 minutos. Decidir a qué lago ir, usted y su amigo, 2 minutos. Comprar nafta, usted 10 minutos. Hervir los huevos para los sándwiches, 10 minutos. Lo primero que se nos ocurre a nosotros es hacer una tabla de secuencialidad. Entonces, para cargar el auto tengo que tener armados los sándwiches y haber comprado la nafta. Es decir, ahí prepararme para salir. Sacar dinero del banco, para lo cual tengo que decidir a qué lago ir para saber cuánta plata tengo que sacar. Armar los sándwiches de huevo, tengo que tener los huevos hervidos. Manejar hasta el lago, tengo que tener el auto cargado. Decidir a qué lago ir no depende de nadie, puedes ponerlo en cualquier momento. Comprar nafta depende de sacar dinero del banco, porque se supone que pago en efectivo. Y la tarea 7, que es hervir los huevos, depende de decidir a qué lago ir. Entonces, este sería el primer activity on load que se me ocurre. Saco dinero y compro nafta. Decido a qué lago ir, hiervo los huevos, armo los sándwiches, cargo el auto y voy. Entonces, ¿cuál es el camino crítico? Bueno, veo, decido a qué lago ir, 2, más sacar dinero, 7, más comprar nafta, 17. Decidir qué lago ir, 2, más 10, 12, más 10, 22. Es decir que más cargar el auto, 27, este es el camino crítico. Total, 27 más 30, 57 minutos. ¿Puede haber demoras y tardar igual 57 minutos? Sí.
puede ser que tarde más tiempo en sacar el dinero y no se me iguale el tiempo por este camino. Es decir, que puedo demorar, en lugar de 5 minutos, puedo demorar 10 minutos, que no se me demora la duración total de la ida al lago. Bueno, ¿cómo puedo reducir la duración del proyecto? Por medio de la creatividad. Normalmente, la creatividad lleva mayores exigencias. Por ejemplo, sincronicidad. Por ejemplo, realizar tareas en paralelo, con los riesgos que ello conlleva. La pregunta es, ¿tengo que armar los sándwiches en mi casa o los puedo llegar a armar mientras estoy en el viaje? Porque fíjense que armar los sándwiches es lo que me está demorando acá. Si yo armar los sándwiches lo hago mientras estoy yendo al lago, me estoy ahorrando 10 minutos por este camino y por lo tanto el camino crítico pasa a ser el de arriba, que eran 15 minutos. Y de esa manera también puedo llegar a buscar alternativas. Y en el caso de armar los sándwiches, es evidente, puedo armar los sándwiches mientras estoy viajando hacia el lago. Vamos a ver. Saco dinero, compro nafta. Bien. Decido que la hago ir. Hiervo los huevos, armar los sándwiches. Esto nos daba 57 minutos. Pensémoslo de otra manera. Ir armando los sándwiches mientras estoy viajando. Entonces, saco dinero y compro nafta. Con lo cual, mientras hiervo los huevos, estoy listo para cargar el auto en cuanto, en 10 unidades de tiempo, en 10 minutos. Cargo el auto mientras decido simultáneamente a qué lado ir. Estoy cargando el auto y estoy decidiendo a qué lado ir. Estoy listo para manejar. El tiempo hasta el lago no lo modifico. Y mientras estoy yendo al lago, tardo, eh, eh, mientras estoy yendo al lago en 30 minutos, armo los sándwiches. Conclusión, tengo 2 caminos críticos acá para comprar nafta y hervir los huevos, con lo cual tengo 10 más 5, 15, más 30, 45 minutos. Entonces, el camino crítico anterior era de 57. Ahora tengo 45 minutos. Es decir, reorganizando las tareas con mayor planificación y más riesgos, porque ¿qué pasa si el cajero automático no tiene plata para retirar el dinero o si hay cola en el cajero automático? Ese es un riesgo que tengo que tener en cuenta. Entonces, la estación de servicio no habrá cola ni demoras, el cajero automático estará libre y operativo, en 2 minutos se consensuará que la hago ir, Bubu armará los sándwiches sin destruir el tapizado. También hay otras alternativas, que por ejemplo, ir en helicóptero. Por supuesto, esto sería más costoso y más riesgo, porque ¿qué pasa si el clima no me permite viajar en helicóptero? No me va a valer la pena ir al lago, ¿no? Nuestro trabajo es evaluar todas las opciones y analizar sus costos, beneficios y riesgos. Recuerda que hemos hablado de honestidad en todo lo que estamos haciendo en la planificación. Bueno, se requiere estimar la duración con la mayor honestidad posible. Si se subestima, dejamos de buscar soluciones válidas y además el equipo se frustra y no se compromete. Es decir, si hago que, sabiendo que una tarea va a demorar 5 días, en el diagrama de tiempo pongo que va a durar 10 días, va a haber 5 días que se van a estar rascando los integrantes del grupo, con lo cual se desmotivan. Recuerden, la motivación es fundamental. Por otro lado, si coticé 10 días en lugar de 5, me puedo llegar a quedar afuera de precio cuando haga el estudio cuando haga la presentación
de precios, de costos. Entonces, si se sobreestima, la gente trabaja a media máquina. Si se subestima, la gente trabaja enloquecida. Entonces, hay que trabajar con honestidad en la determinación, la estimación de los tiempos. Siempre hay que considerar proyectos previos y la opinión de expertos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tengo una idea clara de tiempos? ¿Por qué? Porque estoy utilizando técnicas nuevas, porque nunca hice un proyecto similar, porque es un proyecto revolucionario y que no hay experiencia en este estilo, en este proyecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Tiro la perinola y veo cuánto tiempo me sale? ¿O hago estimaciones con algún tipo de criterio? Entonces, siempre es necesario eh, trabajar con la opinión de expertos, y cuando los expertos no me pueden solucionar el problema, hay que trabajar como variable aleatoria. Entonces, y ahí aparecen dos ítems que les pido que esto lo completen ustedes para la semana que viene. Que tenemos el Program Evaluation and Review Technique PERT, que es una técnica muy usual que está descrita aquí en el PDF, que voy a subir en unos minutos en el campus virtual. Entonces, este PERT es una de las técnicas de estimación. Y la otra es, y aquí nos aparece algo también que tenemos que tener en cuenta, el método Delphi. Y la otra es el método Monte Carlo. Monte Carlo viene del casino de Monte Carlo, que es uno de los casinos más famosos del mundo, y hubo gente que se dedicó a hacer análisis eh, de probabilidades en el casino, por eso se llama Monte Carlo. Ojo, esto no significa aleatoriedad, sino que significa hacer estimaciones probabilísticas con algún tipo de criterio. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con Monte Carlo? Con Monte Carlo quiere decir, acaba de salir el Colorado en la ruleta. Colorado, que yo, el 5, pónganle, que decía Colorado. ¿A qué apostarían ustedes la próxima vuelta? ¿A Colorado o a negro? Es que si asumís que las tiradas son equiprobables, o sea, y Sí, que son sí. independientes de los Se eventos, supondría, se supondría que las no son mesas de los... equiprobables, perdón, son independientes los eventos, eh, las probabilidades 50-50. La pregunta que yo hice es, yo no estoy hablando de equiprobabilidad aquí. Es decir, los eventos son equiprobables, de acuerdo. Tiré, salió el Colorado. ¿A qué apostarían ustedes la próxima? ¿Negro o colorado? Es que no depende de lo que haya salido lo que vaya a salir. Por supuesto que no depende, porque son equiprobables, pero la pregunta que hago es, ¿a qué apostarían en la próxima? El Colorado. ¿Por qué? Y porque yo cada tanto juego y me gusta el Colorado. Juego más que nada eso. Sobre todo el 32. Pero Bueno, eso se llama tirar abajo una clase. Eh, la pregunta es entonces, el jugador que tiene la idea de que si salió colorado ahora, la próxima va a salir negro, juega normalmente al negro.
Si sale al colorado, va a apostar al negro, pero el doble, para recuperar lo que ha perdido en las dos opciones anteriores. Bueno, eso es el manejo de probabilidades en eventos equiprobables. ¿Por qué juega al negro si salió el rojo? Y porque piensa que si salió ahora negro, si salió ahora rojo, debería, para compensar, para que la probabilidad fuera igual, tendría que salir negro. Lo cual, evidentemente, no hay ninguna razón para lo cual tenga que salir negro. Entonces la pregunta es, Monte Carlo me da una forma, una puntita como para que pueda yo estimar la duración de tareas de las cuales no tengo demasiado claro cuánto pueden llegar a durar. Para no tirar el dado para ver cuánto tiempo dura. Entonces, esta clase la terminan, por favor, ustedes la semana que viene y hacen, empalmando con esto, una presentación sobre PERT. Ahí aparece también Delphi y Monte Carlo. ¿De acuerdo? Ok, está bien. ¿Pero qué sería? ¿Una presentación sobre qué, perdón? Para de qué es cada cosa. Claro. Y con un ejemplo. Bien, Es decir, una presentación para culminar todo esto, porque acá está descrito en este PowerPoint, pero lo bueno es que lo internalicen ustedes, bien, ¿de acuerdo? sí, perfecto. Bien, hasta aquí llegamos. ¿Pudieron acceder al campus virtual los dos? Sí, sí, yo puedo acceder. Sí, sí, está, accedí. El tema es que el que mandás por mail no puedo acceder, pero al otro que, que están las cosas, sí. Es como que son dos distintos. Sí, sí, hubo un problema porque el campus original estaba vacío por completo. Claro, Entonces, bueno, este es el último es el que vamos a utilizar. bien. El que es telecomunicaciones, dice, proyecto final integral de Sí, telecomunicaciones. sí, 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 sí. Bien, perfecto. Bien, entonces dejamos aquí y retomamos en forma virtual la semana que viene. Ah, bien, la semana que viene virtual entonces. Sí. Perfecto. Bien.